del miembro informante. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada quiero resaltar la presencia en este recinto de la vocal Coya en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, la profesora Alicia Yurquina, a la señora Cari Irene, que es representante de la Asociación Civil de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, y a la profesora María Estela Torres de la Organización de Mujeres Indígenas del Pueblo Nación Lule. Bueno, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, no son pocas las dificultades y grandes problemas que hace mucho tiempo nos afectan como sociedad. El presente proyecto de ley se fundamenta en esas urgencias y necesidades, con la pretensión de ser una herramienta más en este largo camino de construcción de los derechos y más aún su cumplimiento, ¿no? En ese sentido, debemos reconocer y continuar el legado de muchas mujeres y hombres que a lo largo de toda su vida dieron testimonio de compromiso y lucha por los derechos de los pueblos originarios. Y si bien son cientos a lo largo de muchos siglos, hoy debo recordar y homenajear a alguien a la que todos conocemos, respetamos y espero que cada día que pase sepamos valorar un poquito más. Estoy hablando de la hermana Octorina Zamora, mujer originaria, gran madre, referente y líder, quien nunca esquivó el compromiso y la lucha por la defensa de los derechos y quien supo alzar la voz contra las injusticias hasta que se terminó su aliento, ¿no? Octorina Zamora dio voz y visibilizó los crímenes que hoy tratamos, supo denunciar la complicidad y el silencio, luchó contra la falta de respuestas estatales, visibilizó lo que muchas pretendían callar y otros tantos ignorar, aun cuando el sufrimiento de las víctimas sea inconmensurable. Homenajear a Octorina no solo es reivindicar su persona, sino retomar, aunque sea un poquito, la lucha y sufrimiento de quienes eligió rodearse y caminar en la vida. Gracias, Octorina, y en su nombre a todas las mujeres y hombres que alzan la voz y ponen el cuerpo para continuar nuestro largo camino de reivindicaciones. Fue también quien nos enseñó que hay ciertas palabras que perpetúan la discriminación, como cuando nos referimos al chineo, que no es otra cosa, y hay que decirlo pero claramente, son más que abusos sexuales ultrajantes, pero que reciben tal denominación solo si son practicados sobre miembros de los pueblos originarios. Y aquí surge una de las cuestiones fundamentales, que es entender de qué se tratan los crímenes de odio. Cuestión que, si bien no recibió una definición internacionalmente consensuada, sí tiene desde sus orígenes una caracterización de delitos motivados por el perjuicio racial o étnico, la aversión y la discriminación hacia determinadas víctimas y sus grupos de pertenencia. Todo lo que en parte nos permite entender y reconocer el porqué de estos atroces crímenes que venimos sufriendo hace tantos años y que tiene por víctima a miembros de los pueblos originarios, claramente y en su mayoría mujeres, pero que no deja afuera a las diversidades. Todo lo que lamentablemente no cesa y se repite una y otra vez. Son delitos que nacen y se motivan en perjuicios, implican violaciones a distintos derechos fundamentales de las personas, a la integridad sexual e inclusive contra la vida misma. Y si bien las agresiones recaen sobre a una o varias personas pertenecientes o asociadas a un colectivo históricamente vulnerado, con el crimen a uno se lesiona a todo el grupo o a todo el colectivo. Es una construcción cuyo germen es un profundo odio, el perjuicio, el rechazo, el desprecio, una gran indiferencia y regocijo con el sufrimiento ajeno,
una deshumanización de sus víctimas y grupos de pertenencia históricamente discriminados y vulnerados en sus derechos humanos. En nuestro año, en el año 2012, se incorporó estos crímenes en los homicidios y en la difusión de ideas e incitación a cometer delitos en los artículos 80, inciso cuarto y 213 del Código Penal argentino. Además, existen varios proyectos de reforma del Código Penal en ese sentido, sobre todo para tipificar estos delitos en contra de las mujeres indígenas. En ese contexto, y dentro de las facultades y posibilidades que nos son propias, pretendemos la prevención de este terrible flagelo a través de la educación y la sensibilización, la protección, el monitoreo y la coordinación estatal y otras circunstancias no menos importantes a las que luego me referiré. Si bien, señor presidente, consideramos que la determinación de la autoridad de aplicación de la presente debe ser determinada por el Poder Ejecutivo Provincial, que es quien tiene la administración y conocimientos de los diferentes resortes y recursos del Estado provincial, no podemos dejar de señalar la importante labor que realizan desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la provincia, desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, desde el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, entre otros que permanentemente coordinan reuniones con miembros de los 3 poderes del Estado y que podrían significar un gran impulso a lo que con la presente se busca. Es por este motivo, y pensando en una construcción lo más colectiva posible, se dio amplias facultades a la autoridad de aplicación para confeccionar un mapa de casos y estadísticas, cuyo análisis es fundamental a los efectos de emitir informes y recomendaciones, como también realizar campañas de difusión y concientización. En este sentido, es de central importancia la coordinación de acciones y políticas con organismos estatales y de la sociedad, y la invitación a formar parte a los 3 poderes, pueblos originarios, instituciones educativas y todos los actores involucrados. En ese sentido, no solo se dota a la autoridad de aplicación de la facultad de requerir la colaboración necesaria a los diferentes estamentos estatales, sino también se requiere que contemple las recomendaciones y respuestas de esos órganos. La experiencia nos indica que toda acción del Estado debe necesariamente, para ser efectiva, contar mínimamente con una planificación, por lo que consideramos que la misma debe estar apoyada en 2 ejes fundamentales. Por un lado, la necesidad de generar campañas de sensibilización y lucha contra estos aberrantes crímenes de odio, con miras a ser difundidos en los establecimientos educativos en idiomas y formatos que sean accesibles. Y por el otro, un programa de sensibilización con destino al personal del Estado, con actividad en la zona y territorios donde se registran los casos, con una clara perspectiva intercultural de género y de derechos humanos. En razón de este último eje y reconociendo el trabajo que se viene realizando con las capacitaciones en torno a la ley Micaela, los violentos y aberrantes crímenes de odio de los que hablamos tienen como principales víctimas a las mujeres y niñas de los pueblos, motivo por el cual no podemos obviar en esta nefasta forma de violencia que se produce y perpetúa en nuestros territorios, lo que requiere, como ya señalamos, un abordaje colectivo y coordinado con quienes ya vienen trabajando la problemática y su inclusión en las capacitaciones señaladas. Una cuestión central, señor presidente, que se tuvo en cuenta cuando se trabajó y pensó el presente proyecto, tiene que ver con la necesaria participación de diferentes actores sociales, muchos de los cuales respondieron e hicieron valiosos aportes que hoy se ven plasmados en el dictamen que estamos tratando. En ese sentido, desde la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, agradecemos los valiosos aportes que nos hicieron llegar la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, el Observatorio de Violencia en contra de las Mujeres, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, la Secretaría de Asuntos Indígenas, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público. Con este último, con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta,
Luego de varios pedidos a comisiones anteriores, se pudo concretar por fin una reunión con la actual comisión, donde se pudo tratar muchos temas y problemáticas que por supuesto excedieron el objeto de la presente, pero que en definitiva ayudó y contribuyó a este dictamen. Una cuestión central tuvo y tiene que ver con la consulta previa, libre e informada contemplada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es por ello que se incorpora un artículo específico donde se contempla la posibilidad de que los pueblos puedan aportar en todo momento con el cumplimiento de los objetivos señalados en la ley, y se requiere mediante la reglamentación un mecanismo de consulta permanente de acuerdo a lo que surge del convenio 169, incorporado y dando necesaria participación en todo ello al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta como órgano representativo de los pueblos indígenas de la provincia. También, y relacionado con la planificación de acciones, se instituye la confección y publicidad de un informe que deberá llevar a cabo la autoridad de aplicación con todo lo actuado en el año, debiendo ser publicado y dar la mayor difusión posible. Con esto se pretende dar visibilidad al trabajo, permitir mejorar y reconocer las dificultades a futuro. Por último, se pretende dar mayor acceso a los servicios de justicia de las víctimas y sus familiares, permitiendo a quienes no tienen la posibilidad de contar con una representación para que en su nombre actúen como actor civil, circunstancia que de conocer las realidades de las víctimas y sus comunidades uno entiende que por qué la falta de recursos se ven imposibilitados a no ser de tener la suerte de contar con un abogado o abogada comprometidos con la solvencia económica suficiente para afrontar un caso en forma gratuita. Pues bien, en razón de tratarse de delitos aberrantes en contra de un colectivo que se ve imposibilitado por falta de recursos económicos, de contar con la representación profesional pertinente para buscar y procurarse una reparación al daño sufrido, reclamando directamente al o los responsables, y que creemos pertinente que la Defensoría General pueda actuar en calidad de actor civil en representación de las víctimas cuando éstas así lo soliciten y conforme lo determine la reglamentación que a tales efectos se dicte el Poder Ejecutivo. Buscar la reparación en contra de quienes fueron asignados como responsables no solo es un acto de justicia, sino que también es un obstáculo para quienes no tienen la humanidad suficiente y cometen este tipo de atrocidades. Señoras senadoras, señores senadores, señor presidente, quedan muchísimas cosas más por decir y por contar, como ser la innumerable cantidad de casos que tuvieron visibilidad en nuestra provincia y cuantos otros más que no salieron a la luz y que nunca fueron denunciados. Falta reclamar por las grandes falencias que al día de hoy continúan por falta de personal bilingüe, capacitado y sensible con estas situaciones, por la ausencia de dispositivos de acompañamiento a las víctimas de estos crímenes en lugares y entornos tan alejados de los centros urbanos. Falta nombrar muchas cosas que de no hacerlo pareciera que no existen. Esta es la segunda iniciativa, señor presidente, que se presenta en procura de prevenir estos aberrantes crímenes. Seguramente no será la última o no será la mejor, pero es necesario alzar la voz, nombrar y visibilizar hechos que nos avergüenzan como sociedad, como hace mucho tiempo lo vienen haciendo muchos hermanos y hermanas de los pueblos originarios, como también lo hizo y nos enseñó Doctorina. Por último, señor presidente, y no menos importante, quiero mandarle un mensaje a las mujeres y niñas que han sufrido, que están sufriendo estos crímenes, en nombre propio y quizás seguramente en nombre de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y en nombre del Senado, pedirles disculpas porque quizás estamos llegando demasiado tarde, pero estamos llegando. Por eso quiero resaltar también el compromiso de los miembros de la Comisión y del Senado en pleno, que ha decidido poner en el tapete
esta cosa que algunos quieren esconder, muchos ocultar, muchos negar, y que este Senado ha decidido poner en la palestra para de una vez por todas cumplir con un derecho más de nuestras mujeres y niñas, en realidad con nuestros pueblos originarios. Agradezco el compromiso que siempre manifestaron y pido el acompañamiento a todos mis pares y el acompañamiento al presente proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, senador.